Buenos días. La primera conferencia de esta mañana se llama Perspectivas laborales y sociales en el mundo, tendencias entre los jóvenes. Estará a cargo del señor Gerson Martínez. Él es especialista en empleo en instituciones del mercado de trabajo de la OIT, economista por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Cuenta con una maestría en Economía Laboral aplicada al desarrollo por la Universidad de Turín, Italia, y el Sciences Po de París, Francia. Trabajó como investigador y coordinador de proyectos en el sector privado en áreas relativas al desarrollo económico, comercio internacional y mercado laboral. Desde el 2009 ha colaborado con la OIT en temas relativos a políticas de empleo. En el 2011 asumió el cargo de oficial de programa en la Oficina de Proyectos de la OIT en El Salvador, siendo responsable de los temas vinculados a las políticas de empleo y empleo juvenil. Desde el 2014 se integró a la oficina de la OIT en San José y desde el 2016 asume el cargo actual. Entonces le damos la palabra al señor Gerson Martínez. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, en especial al organizador del evento, que junto con la OIT hemos venido trabajando los últimos meses en la planificación de esta actividad y también de la actividad posterior, que más adelante le comentaremos cómo se desarrollarán. Un saludo especial al ministro de Trabajo, al rector de la OTN, a mi director adjunto, en especial también a los jóvenes que nos acompañan ahora, para quienes estos esfuerzos están dirigidos, para quienes ahora, más que ser el futuro de Costa Rica, son el presente, y que tanto la política educativa como las políticas de empleo del mercado laboral tendrían que estar dirigidas. Bueno, tengo el honor de ser el primero de los conferencistas de las tres exposiciones que habrán. Trataré de no ahondar en los temas que posteriormente mis colegas tratarán. Hay media hora aproximadamente para mi exposición, trataré de ser lo más puntual posible. Como ya comentaba antes, bueno, la ponencia de esta mañana se concentra en cuáles son las perspectivas del empleo y las perspectivas sociales de los jóvenes en el mundo para los siguientes años. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre lo que está pasando a nivel internacional en este tema. Luego acercaremos un poco el zoom de la cámara hacia lo que está pasando en Latinoamérica y luego una perspectiva muy breve sobre cuáles son los principales retos en la materia, es decir, en empleo juvenil en nuestra subregión, en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Yo quisiera comenzar mi posición sin antes compartirles algo sobre lo cual muchos de ustedes están muy familiarizados. Más allá de solamente conocerlo, estoy seguro de que muchas de ustedes han internalizado este concepto en la labor diaria que realizan desde la perspectiva de la política pública y también del trabajo sindical y el trabajo empresarial. El concepto de trabajo decente que orienta la labor de la OIT en el día a día, en las diferentes áreas de acción, de intervención, es un concepto, digamos, que se ha venido acuñando en las últimas décadas, pero se consolidó en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT allá por 1999, en el discurso del director general de la OIT, y que resume fundamentalmente cuáles deberían ser las aspiraciones de los países en materia de trabajo y cuál debería ser las características que el trabajo debería de cumplir en este nuevo contexto internacional. Para no profundizar en esto, fundamentalmente el concepto de trabajo decente se podría resumir en que digamos, un trabajo que se considere en estas condiciones debería resumir las aspiraciones de la vida laboral de la gente en el transcurso de su vida, contar con oportunidades para que haya un trabajo productivo, es decir, que el trabajo pueda generar los ingresos suficientes para que el trabajador y su familia puedan tener una vida digna. A eso se refiere con un trabajo productivo, y además que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo, que tenga acceso a la protección social, que permita mejorar las perspectivas de desarrollo personal e integración de la sociedad, que genere la libertad para que la gente exprese sus opiniones, para que se organice,
y para que en igualdad de oportunidades, principalmente entre hombres y mujeres, puedan tener acceso a este tipo de empleo. Como verán, si nos ponemos a analizar la situación de nuestro país y podemos hacer un análisis personal de qué tanto nuestro trabajo está cumpliendo con estas características, podríamos pensar, bueno, existe todavía una brecha importante a cubrir. Y esto es de lo que se trata este concepto que acuña la OIT, un norte, una orientación para que desde el ejercicio de la política pública los países puedan avanzar hacia, digamos, esta meta, poder asegurar para la gran mayoría de su población que el empleo de que todos y todas tenemos cumpla con estas características. Ustedes dirán, bueno, es una cuestión que soy bastante romántica, muy utópica, y que la OIT, en el ejercicio de poder poner en práctica esto, se tomó la tarea de poder establecer una agenda para apoyar a los países en avanzar hacia el alcance de ese concepto, ese modelo de trabajo decente. Y para ello, generó el programa de trabajo decente que está fundamentalmente construido bajo 4 pilares. El primero es el trabajo, la generación de empleo. El segundo, la protección social. El tercero, el respeto a los derechos y las normas internacionales del trabajo. Y por último, y no menos importante, el diálogo social. Estos 4 pilares son 4 pilares que están íntimamente integrados, que son indisociables, es decir, no podemos hablar de generación de empleo juvenil sin un empleo que tenga acceso a la protección social o sin un empleo que tenga acceso a un ingreso digno o que pueda permitir las libertades para poder organizarse o ejercer los derechos fundamentales del trabajo. Y por último, son 4 elementos que se refuerzan mutuamente. Hablar de generación de empleo, y en este caso empleo juvenil, con protección social, con diálogo social, con respeto a los derechos de las normas internacionales del trabajo, que hace es reforzar ese enfoque de políticas y hacer, digamos, un ejercicio mucho más integral, con resultados más sostenibles y con mayor profundidad de impacto. Como ya lo mencionaba mi director adjunto, el tema del empleo juvenil para la OIT ha sido por muchas décadas un tema central en la agenda de la propia OIT. No voy a profundizar en estos temas, pero creo que lo interesante a destacar en esto y que refleja, digamos, cómo la OIT ha venido abordando estos temas, refleja un poco también cómo, desde la perspectiva internacional, desde el concierto internacional de las naciones que conforman la organización, se ha venido evolucionando, digamos, el enfoque sobre empleo juvenil en estos temas. Y parte, digamos, en la década de los 20, de los 40, un enfoque fundamentalmente vinculado a las normas internacionales que se concentraba fundamentalmente en garantizar condiciones de trabajo. A partir de los 50, bueno, con el boom económico internacional, el enfoque se empieza a orientar mucho más hacia la generación de empleo, las políticas dirigidas a fomentar el mercado de trabajo, el desarrollo de recursos humanos, y a partir de los 70, fundamentalmente a partir de los 80, la OIT empieza a generar instrumentos, recomendaciones dirigidas particularmente hacia el tema del empleo juvenil. Y es en 2005, cuando en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de ese año, se hace un llamado a poder integrar, valga la redundancia, políticas o medidas de carácter integral hacia el empleo juvenil. Como todos saben, en 2009 se da la crisis económica internacional, que empieza en 2007 en los países desarrollados y impacta de manera más profunda a los países en desarrollo ya por 2009. La mayoría de países en Latinoamérica sintieron el impacto de esa crisis económica internacional en sus mercados reales, es decir, impactó el empleo. El desempleo incrementó en la mayoría de países de Latinoamérica, esto derivado de una contracción de la economía. Como sabemos, en las crisis económicas, uno de los principales amortiguadores de esas crisis económicas es el empleo. Y cuando se pierde empleo, pongámonos a pensar quiénes son los primeros que pierden el empleo. Y los primeros que pierden el empleo son las mujeres y los jóvenes. Y los últimos en recuperar el empleo cuando la economía se vuelve a poner en marcha son estos
que inicialmente perdieron el empleo en una primera instancia. Es por esto que la crisis económica internacional de 2009 pone de manifiesto el problema estructural que ya la economía y los mercados de trabajo tenían en décadas anteriores, que son los jóvenes los principales afectados en términos de empleo y de condiciones de trabajo. Y lo que hace la crisis de 2009 es evidenciar en mayor medida esa brecha estructural existentes en el mercado de trabajo a los jóvenes. Y es de ahí en donde, a partir de la discusión que se da en el marco de la respuesta de la crisis económica 2009, en el que se acuerda un pacto mundial por el empleo, la necesidad de poder tener acciones concretas, integrales, dirigidas hacia el gran reto del empleo juvenil a nivel global. Este llamado a la acción fundamentalmente se centra en cómo pasar del discurso a pasar a la acción. Está muy bien que los países identifiquen como uno de sus principales problemas en términos de empleo el desempleo de los jóvenes y las condiciones de trabajo en que los jóvenes se insertan. Es bueno que en el marco de las políticas se establezcan principios rectores y orientadores para centrar los esfuerzos de los jóvenes, pero es importante pasar del discurso a la acción. Y ese es el llamado que la OIT en 2012 hace a los países. ¿Cómo empezamos a generar cambios que permitan cambiar la situación de los jóvenes en nuestros países? Yo acá rescato muy brevemente una de las frases que se plantean en esa declaración, y es que el empleo juvenil no únicamente afecta directamente a los jóvenes en su capacidad de poder tener empleo o no, o en la posibilidad de la economía de crecer. Hay ámbitos, como decía muy bien el rector de la universidad, que trascienden en el mundo del trabajo. Y es que, y aquí me voy a tomar la libertad de leer esta frase, que la crisis del empleo constituye una amenaza para la cohesión social y la estabilidad política. Conlleva no solamente la deceleración del crecimiento y la disminución de las posibilidades de desarrollo, pero también limita la innovación y la creatividad de la economía, y amenaza la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y la solidaridad intergeneracional. Además, está socavando la confianza de los hombres y las mujeres jóvenes en los paradigmas de la política vigente y en la posibilidad de un futuro mejor. Estamos hablando no solamente de poder garantizar acceso a ingreso a través de un salario para los jóvenes, sino que estamos hablando de cómo el trabajo se constituye en un mecanismo de inserción social, de participación política, de crecimiento económico, no solamente a través de lo que los jóvenes van a consumir porque ahora tienen un empleo, sino por la capacidad de innovación y creatividad que estamos desperdiciando. Ya mencionaba también el ministro de Trabajo, hace una referencia a la discusión actual sobre el futuro del trabajo, y es algo que tenemos que empezar a discutir ya. Los cambios que la economía a nivel global, pero también las sociedades están experimentando, nos obligan a empezar a pensar en soluciones sobre este tema. Y la OIT, a través de su director general, lanzó el año pasado, si no me equivoco, la iniciativa global sobre el futuro del trabajo, que está vinculada al centenario de la OIT en los próximos años. Y esta iniciativa lo que busca es discutir estos temas, es discutir sobre cuáles van a ser los retos que existen en el mercado de trabajo a futuro. Y hablamos, bueno, las nuevas tecnologías, la robotización, la automatización, pero no solamente la tecnología, sino que hay otros motores del cambio en el futuro del trabajo, como por ejemplo los cambios demográficos que ya mencionaba mi director adjunto. Estamos hablando de los cambios sociales que se están experimentando, estamos hablando de las transformaciones económicas que van a cambiar el mundo del trabajo. Obviamente lo más evidente son los cambios tecnológicos. Ok, bueno, hay que pensar cómo la manufactura ahora se va a ajustar, el trabajo de la manufactura se va a ajustar ahora que existe la impresión en 3D, que existe la automatización de muchos procesos productivos, que, por ejemplo, ahora estamos hablando de que no será extraño que en los próximos 10, 15 años, ocupaciones como por ejemplo la conducción de trailers de carga pesada desaparezcan, porque se van a empezar a implementar tecnologías de conducción automatizada. Digamos, ya grandes compañías como Google, como creo que Microsoft también están invirtiendo en este tipo de tecnologías.
Y no nos vayamos tan lejos, no hablemos de 10 o 15 años. ¿Qué pasa? No solamente con los cambios tecnológicos, sino que también con los modelos de negocio. Uber, Airbnb, lo que están planteando retos actualmente, no solamente para la regulación del mercado de trabajo, es decir, cómo poner las reglas del juego, sino también, bueno, cómo ante estas nuevas tendencias de modelos de negocio, de relaciones laborales, nuestros mercados de trabajo, la regulación del mercado de trabajo, pero también las instituciones, y no solo habla del Ministerio de Trabajo, habla de las instituciones educativas, de formación profesional, se estarán ajustando y previendo este cambio cada vez más acelerado en términos tecnológicos, económicos, sociales, etc. La tasa, solo hablando de la tecnología, que es con lo que estamos más relacionados, la tasa de cambio tecnológico ya no tiene un crecimiento lineal, es decir, que va, sino que hay casi un consenso que el cambio tecnológico tiene un crecimiento exponencial. Y va a llegar un momento en que la automatización y la robotización va a avanzar a un ritmo tan rápido que difícilmente lo vamos a poder seguir el paso. ¿Qué estamos haciendo ahora para la discusión de estos temas? Y esto pasa por discutir sobre cuál es el futuro de nuestros jóvenes y cómo los estamos preparando para ese nuevo mundo del trabajo. Este es un tema que en la agenda global se está discutiendo cada vez con mayor seriedad. Y es que la vinculación de los temas de trabajo decente o generación de empleo en los últimos años, digamos, al menos se recuerdan los objetivos de desarrollo sostenibles, donde había un primer objetivo de desarrollo sostenible, el número 1, que hablaba de la reducción de la pobreza, y dentro de ese objetivo había una meta o un subindicador vinculado a la generación de empleo. Ahora, en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, la agenda después de los ODS 2015, es decir, lo que va a regir en términos de prioridades para el desarrollo global, se establece un vínculo importante entre el crecimiento económico y el trabajo decente por primera vez en la historia, en materia internacional. Y es que en el objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable se plantea un vínculo estrecho entre el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y la búsqueda del pleno empleo y productivo. Pero ese tema no se queda ahí, y es que dentro de las metas que plantea los objetivos que globalmente se han aceptado, hay por lo menos 3 que hacen referencia a la importancia de abordar el reto del empleo juvenil. Yo se los dejo ahí en la presentación para que luego profundicen. ¿Cuáles, digamos, son algunos hechos utilizados a nivel global que están describiendo qué es lo que está pasando en materia de empleo juvenil? Ok, bueno, las tasas de desempleo juvenil son altas, pero ese es todo el problema. Un estudio reciente sobre estas tendencias sociales del empleo de los jóvenes que la OIT realizó el año pasado, que describen las tendencias más recientes a nivel global sobre estos temas, pero también hacen proyecciones sobre lo que va a pasar a futuro, plantean que al mismo tiempo que obviamente estamos hablando y hay una discusión sobre la crisis económica mundial, ya salimos, seguimos en el valle del decrecimiento o estamos entrando en una nueva etapa de crisis económica internacional. Y ante esas incertidumbres a nivel global, ustedes sabrán, bueno, los cambios políticos que han habido a nivel internacional y que se siguen gestando en Estados Unidos, en Europa con la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea, en Latinoamérica con los cambios políticos que se han dado, todavía existe una preocupación sobre qué es lo que va a pasar en la economía en los siguientes años. Y esta preocupación e incertidumbre se refleja en lo que pasa en los mercados de trabajo. Todavía los inversores, todavía aquellos que están pensando en contratar o no, se la están pensando por ese contexto de incertidumbre y falta de previsibilidad de lo que va a pasar en el futuro, y esto afecta directamente a los mercados de trabajo y específicamente a los jóvenes. Después de la crisis económica internacional entre 2013 y 2015 se dio una reducción importante a nivel global de la tasa de desempleo juvenil. Sin embargo, se prevé que entre 2015 y 2016 se presente un incremento de la tasa global de desempleo juvenil de nuevo, pasando del 12,9 al 13,1. Esto suena, ustedes dirán, bueno, menos de un punto porcentual, ¿y esto qué? Pues estamos hablando de millones de jóvenes que reingresan a nivel internacional a estar desempleados. Estamos hablando cerca de ese menos de un punto porcentual
de un total de 71 millones de jóvenes que estarían en condiciones de desempleo. Brevemente, no me voy a detener en esto, para que ustedes tengan tiempo de verlo luego. En el caso de América Latina, luego de tener, si se fijan, acá, creo que es posible verlo, luego de que hubo un descenso importante en los últimos años de la tasa de desempleo juvenil, a partir de, digamos, 2012, 13 y 14, la tendencia a aumentar el desempleo se ha retomado. Estábamos en 2015 en una tasa de desempleo del 15.7% en América Latina. Hemos regresado a la senda del crecimiento del desempleo juvenil hacia el 17.1%. Estamos hablando de 9.3 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en América Latina que están en estas condiciones. Pero el desempleo, de alguna manera, no refleja plenamente todos los retos o los desafíos del mercado de trabajo. Y se habla mucho, y creo que ustedes han sido parte de estas reflexiones, que el desempleo solamente es la punta del iceberg de los problemas del empleo juvenil. Y los principales retos del empleo juvenil se concentran en las condiciones de trabajo. Todavía estamos hablando que hay una proporción a nivel global de 156 millones de jóvenes que viven en condición de pobreza. Y esta condición de pobreza es mucho más acentuada en los jóvenes que en los adultos. Y esto es que además de recibir salarios más bajos, muchas veces los jóvenes trabajan de manera involuntaria en empleos temporales o parciales o a tiempo parcial. Esto es como ha evolucionado la tasa de desempleo de los jóvenes, y aquí nos centramos quizás en el caso de América Latina. La tasa de desempleo de los jóvenes en América Latina ha andado en promedio representando 3 veces la tasa de desempleo de adultos. Vemos que otras regiones como Asia Occidental y el Pacífico, las tasas en 2016 llegaron a casi 5 veces las tasas de desempleo juvenil respecto a las de desempleo adulto. En el caso de América Latina, un caso muy particular, la incidencia de la pobreza, si bien es mayor en la de los jóvenes, la brecha entre jóvenes y adultos no es tan alta como en otras regiones, como por ejemplo África subsahariana o Asia. Estas condiciones de incremento de desempleo, de mejora de las condiciones de trabajo, lo que hacen, y bueno, y acá no me van a mentir, es que la tendencia y la disposición a migrar cada vez se hace mucho más latente en los jóvenes. En 2015, de casi 51 millones de inmigrantes internacionales tenían entre 15 y 29 años. Y cuando se les consulta a los jóvenes si tienen algún deseo o la posibilidad de emigrar, si lo harían, el 20%, es decir, 1 de cada 5 jóvenes a nivel global dicen que están dispuestos a migrar. Y entre las regiones que tienen mayor incidencia o mayor disposición, en el caso de los jóvenes a hacerlo, están una de las regiones que presenta también la mayor desigualdad en términos de ingresos: África subsahariana y América Latina. Esto lo pasa. Parte de los temas por los que nos tienen, estamos acá. No se puede negar que América Latina principalmente ha hecho avances importantes en materia educativa, en materia de política educativa. El logro educativo en términos generales en América Latina se puede decir que ha incrementado de manera sustancial. La tasa de matrícula y de permanencia en educación secundaria en algunos casos alcanza hasta el 75%. Y esto es uno de los fenómenos que podría explicar por qué la tasa de participación laboral de los jóvenes de 15 a 19 años cada vez va cayendo. Es decir, que los jóvenes de entre 15 y 19 años cada vez están buscando menos insertarse en el mercado de trabajo, y esto obviamente porque cada vez más están prefiriendo quedarse en el mundo educativo. Sin embargo, la falta de empleos viables y las señales que da el mercado de trabajo sobre la posibilidad de generar empleos están generando cada vez más desaliento en los jóvenes de entre 20 y 29 años. Y esto es uno de los principales retos que se tienen que abordar, además de cómo garantizar ese tránsito de la vida educativa a la vida del trabajo. Un enfoque que podríamos decir reciente sobre cómo abordar los retos de la vida educativa y la vida del trabajo en la transición de la escuela al trabajo. Y eso lo que plantea es que tienen que existir los puentes necesarios para que de la vida educativa formal o técnica profesional pueda existir una facilitación, un tránsito adecuado hacia un empleo que sea satisfactorio por parte de los jóvenes. Y en muchas ocasiones
en la mayoría de países de Latinoamérica, las políticas educativas y las políticas de empleo están disociadas y en alguna medida dificultan la posibilidad para los jóvenes de hacer ese tránsito hacia la vida educativa. Parte de la respuesta, como lo mencionaba previamente, es cómo empezar a generar experiencia laboral, habilidades blandas por parte de los jóvenes que están en la vida educativa para poder insertarse mucho más fácil en la vida de trabajo. Y otro tema no menos importante, además que el desempleo esté aumentando, que las condiciones del trabajo de los jóvenes están empeorando, que esto los empuja a tener mayores ganas, mayores necesidades de poder migrar, las brechas de género persistentes en el mercado de trabajo juvenil socavan estos avances en materia social. Y estamos hablando de política educativa, sabemos que el logro educativo de las mujeres en algunos países de Centroamérica es mucho mayor al de los hombres jóvenes. Sin embargo, cuando esta población pasa al mercado de trabajo, la brecha de ingreso, la brecha de desempleo, las condiciones de acceso a la protección social, de alguna manera socavan esos logros que desde la política educativa y la política social se ha avanzado. Poder generar coherencia e integralidad política para que permitan que esa ganancia en materia social se traslade hacia el mercado de trabajo, en reducción de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, es un tema fundamental. Veamos, en los próximos 5 minutos, ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Pasa algo muy parecido a lo que está pasando a nivel global. Las tasas de desempleo juvenil tienden a ser altas, la inserción laboral tiende a ser precaria, la rotación laboral y la duración del desempleo es mayor entre los jóvenes que los adultos, y hay un tema que cada vez se está discutiendo con mayor profundidad, el tema de los ninis, de los jóvenes que no estudian ni trabajan, y vamos a ver brevemente una cifra sobre eso. Pero estamos discutiendo todavía poco sobre los ninis, los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni están buscando trabajo. Pero tampoco hablamos de los 4 NIS, de los que no estudian, no trabajan, no están buscando trabajo, ni están dispuestos a trabajar aunque se los ofrecieran. Y este grupo de población, que vamos a ver qué porcentaje de los jóvenes representa, se convierte en un núcleo duro que las políticas laborales y educativas probablemente no van a llegar a tocar. Esta es una discusión que cuando hablamos del futuro del trabajo tenemos que abordar. Y cuando hablamos de ninis, que vamos a ver de quiénes estamos hablando, también es importante profundizar. Números rápidos. En América Latina, solo en América Latina, hay 108 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. La pregunta es, ¿qué están haciendo estos 108 millones de jóvenes en América Latina? Ok, empezamos a sumar. De esos 108 millones, 37 solamente están estudiando. Genial. Acá, si estamos hablando del mundo ideal, esperaríamos que jóvenes entre 15 y 19 años no estuvieran buscando trabajo y se dedicaran a estar acumulando conocimientos en la vida educativa. Sin embargo, la realidad de nuestros países, a buena parte de los jóvenes obligan a poder salir al mercado de trabajo antes del tiempo. 35 millones de jóvenes entre 15 y 24 años solamente trabajan. Y 13 millones están combinando la vida del estudio con el trabajo. El problema es de estos jóvenes que solo trabajan o que estudian y trabajan, que son cerca de 45, 48 millones. De esos 48 millones, y es lo que hablamos antes, el gran problema es que 27 de esos 48 millones están ocupados en el mercado de trabajo, en la economía informal. Por eso, cuando hablamos de política de empleo, política de empleo juvenil, no se trata únicamente de ver dónde ocupamos a los jóvenes, sino de las condiciones que se inserten. Porque buena parte, más de cerca de la mitad de los jóvenes que actualmente están trabajando en América Latina, lo están haciendo en condiciones de informalidad. Eso que implica son actividades usualmente de baja productividad, de bajo ingreso, que no tienen acceso a la seguridad social, que pasan años sin cotizar al régimen de pensiones, que no tienen acceso a los esquemas de formación profesional, etc. 21 millones de jóvenes en Latinoamérica son niños, es decir, que no estudian ni trabajan. Es decir, 1 de cada 5 jóvenes en esa edad se considera como niño. De esto, 24% busca empleo. Y esto es lo preocupante. El resto,
el 76% de los jóvenes que se consideran ninis en Latinoamérica ya no lo buscan. Y este es un tema importante de cómo el mercado de trabajo y las políticas educativas dan señales a los jóvenes que permitan motivar, o en este caso, al 76% de esos jóvenes que ya no están estudiando y trabajando, desalentarlos a buscar trabajo de manera activa. Y vamos a ver quiénes son ese 76%. Del total de estos 21 millones de ninis, 11 millones se dedicaban a quehaceres domésticos, en su gran mayoría mujeres, obviamente. Entonces ahí estamos viendo que no solo hablamos de política educativa, no hablamos de solamente política de empleo, sino que estamos hablando de temas socioculturales. ¿Por qué de los 11 millones de jóvenes que se consideran que no estudian ni trabajan y que no lo hacen porque están en quehaceres domésticos, el 91% casualmente son mujeres? Esto responde a temas del mercado de trabajo, de política educativa, tiene que ver con temas socioculturales. Estamos hablando de las brechas existentes en el mercado de trabajo. Cuando hablamos del núcleo duro, de los ninis, estamos hablando de un núcleo no muy, o sea, que no estamos hablando de 1.000 personas, ni 100.000, ni 1 millón, estamos hablando de cerca de 5 millones de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni dedican a hacer labores de hogar, les amaneció el tiempo, pero que aparte no están dispuestos a aceptar trabajos que se les ofrecieran. Sobre estos grupos poblacionales hay que establecer políticas de empleo, políticas educativas particulares. No se trata de crear, digamos, de estas políticas de atarraya, como dicen en mi país, es decir, que una sola medida va a lograr resolver los problemas de todos y todos los jóvenes, de un joven de 15 a uno de 20, de uno que está trabajando, uno que no, que ni quiere trabajar. Hay que empezar a pensar en cuáles son los retos particulares de cada uno de los grupos poblacionales. Y yo me voy a tomar 5 minutos más del tiempo que se me había asignado para contarles este tema. Bueno, en esta gráfica se resume lo que previamente les comentaba de una muestra de 18 países en Latinoamérica. Podemos ver en este primer gráfico de pastel cómo se divide por categoría de ocupación o de actividad los jóvenes que se consideran ninis. El 54.5% no estudia ni trabaja porque está haciendo quehaceres del hogar. Solamente el 21% anda buscando empleo por primera vez. No estudia ni trabaja, pero anda buscando empleo. El 16.3% es alguien desempleado, que tuvo un empleo y busca de manera activa. Y solo un 8.3% son otros. Es decir, el 54.5% de jóvenes ninis se consideran ninis primero o están inactivos, es decir, no están buscando empleo, están dedicando a quehaceres del hogar, y como vemos en la gráfica de abajo, de este grueso de población, el 70.2% son mujeres, y de estas mujeres el 71.4% son las que se consideran ninis por estar haciendo quehaceres del hogar. En el caso de los hombres, del total de ninis solo representan el 30%, y ese 30% no está estudiando ni trabajando, pero está dedicándose a otras actividades por las cuales no tienen empleo o están estudiando. Cuando hablamos de ninis, en algunos otros países de la región se tiene la mala costumbre de asociar a un joven que no estudia ni trabaja con un vago, delincuente, en caso de los países del Triángulo Norte con mareros, pandilleros. Pero estamos hablando que el grueso de nuestros jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres jóvenes haciendo quehaceres domésticos. Pensar y analizar a profundidad las diferentes categorías y las condiciones del trabajo particular de los jóvenes es fundamental para poder tener políticas de empleo, políticas educativas bien dirigidas. Y esto me lo voy a pasar rápido para pasar a la parte de conclusiones. Esto, bueno, la ventaja que aquí nuestro amigo del Ministerio de Trabajo profundizará en los temas de Costa Rica. ¿Cómo pasamos a la acción? Vemos que la problemática es compleja, no es sencilla, no estamos hablando de un grupo homogéneo. Seguramente la muestra de jóvenes que tenemos acá, cada uno tendrá aspiraciones distintas, continuar el estudio después de salir de bachillerato, en la universidad o en un instituto técnico, o salir a buscar trabajo, o no sabe qué hacer. Y para cada uno de los grupos o subgrupos dentro del mundo juvenil hay que pensar en acciones integrales.
Pero bueno, hay que pensar en cambiar este paradigma del crecimiento económico que genera empleo solo en cantidades por generar empleo de calidad, generar primeras opciones de primer empleo de calidad que garanticen trayectorias en el mercado de trabajo en condiciones de trabajo decentes. No podemos pensar en la política de empleo disociada de una política de protección social. Aquí hay una discusión importante en materia de protección social. Y son los jóvenes que están acá quienes van a dar sostenibilidad a los regímenes de protección social, de seguridad social, los regímenes de pensiones en el futuro. Y serán los que la mayoría de ustedes estarán garantizando el que puedan tener una pensión digna. Para eso necesitamos garantizar también a la vez que puedan tener un empleo en condiciones de trabajo decente, por lo menos un empleo formal. Para esto no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente únicamente pensar en intervenir con acciones desde el lado de la oferta, es decir, cómo mejorar la calidad de la educación, que es fundamental, y además de la calidad, la pertinencia de la formación. Y esto me lleva a lo que planteaba al inicio, cuáles son los retos del futuro del trabajo. ¿Cómo estamos preparando a nuestros jóvenes para aquellas ocupaciones, para aquellas calificaciones, para aquellas necesidades de habilidades duras y blandas, para lo que el mercado de trabajo va a demandar en los próximos 10 años? ¿Cómo hacemos que nuestros sistemas de formación profesional, a través de esquemas de formación dual o a través de esquemas flexibles, permitan preparar a nuestros jóvenes ahora para poder aprovechar las oportunidades de empleo en el futuro? Hay que pensar en cómo garantizar las segundas oportunidades para aquellos que abandonaron la vida educativa. Lo decía antes, los jóvenes no son un grupo homogéneo, es lo más heterogéneo que hay, y creo que todos fuimos jóvenes en algún momento, estoy seguro que sí, y sabemos que en esa etapa es donde se toman las decisiones más trascendentales de la vida. Y estudios en todo el mundo lo plantean así: el primer empleo es un determinante fundamental y es una de las decisiones más importantes, o el momento más importante en la vida laboral para garantizar una trayectoria de empleo decente al futuro. La probabilidad de que un joven que se inserte en una ocupación precaria o en condiciones de informalidad y que en el futuro transite a un nuevo empleo se disminuyen de manera importante si lo hace a través de una primera inserción precaria. Entonces, garantizar a nuestros jóvenes un primer empleo de calidad en condiciones adecuadas es fundamental, no solamente para garantizar de que estos jóvenes puedan tener un empleo digno y decente a futuro, sino también para garantizar que estas brechas actuales en materia de mercado laboral no persistan, se reproduzcan o se amplíen. Eso es algo que en el país se está discutiendo de manera seria, a través del diálogo social, cómo generar las condiciones para reducir la incidencia de la informalidad. No solamente sacar de lo que están actualmente en condiciones de informalidad y pasarlo a la formalidad, sino que cómo garantizamos que aquellos que por primera vez estén ingresando al mercado de trabajo, trabajadores y empresas, lo hagan en condiciones de formalidad. Esto implica que la economía tiene que generar las condiciones para que se desarrolle en este contexto. Ya hablábamos, las brechas de género son importantes, los sistemas de formación profesional tienen que ser sensibles al cambio, tienen que aprovechar la tecnología actual. Y con esto casi que termino. Un teléfono cualquiera, de los que todos tenemos por acá, y todas tenemos por acá, va a hacer cerca de 5.000 o 10.000 veces más operaciones que la computadora IBM que utilizó la NASA para mandar al primer hombre a la Luna. Es decir, con cerca de 5.000 o 10.000 veces la capacidad de este teléfono, fuimos capaces, la humanidad, de poner un hombre en la Luna. ¿Cómo estamos aprovechando todo este potencial? ¿Cómo estamos aprovechando la oportunidad que nos da para la política de empleo, para la política educativa, todas las oportunidades que nos da la tecnología de información y comunicación? La coordinación y articulación es fundamental y es una de las cosas que, como ya decía mi director adjunto, es uno de los elementos que saluda y promueve la OIT, es que la política de empleo, la política de formación profesional, la política educativa, la política macroeconómica, la política de atracción de inversiones no tienen que estar disociadas, no pueden estar disociadas. En la realidad no permite darnos ese lujo. Tenemos que ser coherentes y articular no solamente políticas, sino que espacios de coordinación. Y hay esfuerzos importantes que actualmente se están llevando a cabo.
Lo último, tenemos que garantizar o tenemos que generar espacios y además condiciones para que nuestros jóvenes no solamente sean receptores de acciones de política, tienen que ser parte integrante de los procesos de construcción, de identificación de oportunidades, de implementación de las acciones. La inclusión de nuestros jóvenes en estos procesos de construcción de política, identificación de acciones, es fundamental no solamente para que estas acciones sean coherentes con lo que las necesidades de los jóvenes exigen poder afrontar, sino también para generar apropiación, generar un mayor impacto y sostenibilidad en las medidas. Yo me quedo por acá agradeciendo su atención. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el tema de la situación del empleo juvenil en Costa Rica, a cargo del señor Orlando García Piedra, quien es el coordinador del Observatorio de Trabajo. Don Orlando, este observatorio es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Don Orlando es licenciado en Economía en la Universidad de Costa Rica y ha sido coordinador del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo por 11 años. Fue director nacional de empleo y miembro fundador del Foro de Directores y Directoras del Empleo, creado en septiembre de 2006 por el Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana, como un mecanismo de coordinación y comunicación permanente en el ámbito del empleo, orientado a facilitar el fortalecimiento de los sistemas de intermediación laboral y la promoción de políticas de formación y empleo. Bienvenido, don Orlando, adelante. Bueno, si bien yo me voy a concentrar en el caso costarricense, quiero retomar algunas consideraciones que ya se han dado aquí, pero quiero tomar algunas de esas porque me gustaría contrastar algunas de ellas, algunas de lo que ocurre en el mundo y en América Latina, con algunos datos que yo traigo para Costa Rica. Solo que me voy a referir a los más importantes. Tal vez el cuarto punto que dice que cuando los jóvenes consiguen empleo, 6 de cada 10 lo hacen en la informalidad. Y también el punto que sigue, que según la OIT, el 37% de los jóvenes, solo el 37% de los jóvenes cotizan la seguridad social. Esto un poco para ver, digamos, en el caso costarricense, qué ocurre con algunas de estas variables. Bueno, esto ya lo presentó Gerson, este está un poco reciclado. Era también para rescatar el punto de que el problema del empleo juvenil y el desempleo juvenil no es una particularidad de Costa Rica, realmente es un fenómeno mundial. Entonces quería rescatar, porque ya eso lo señaló Gerson. Sí quiero verlo en el contexto un poquito latinoamericano. En esta gráfica se contrasta, digamos, lo que son las tasas de desempleo abierto a nivel nacional, que son las barritas de arriba, las azules, y las tasas de desempleo abierto para los jóvenes en esos mismos países. Negativamente triste, digamos, negativamente Costa Rica se rankea muy bien en esto, ¿no? Está en el segundo lugar después de Jamaica con un 22.6% en el 2015, que en este momento es un 23%. Puse los dos pueblos de barra ahí para que ustedes puedan ver la diferencia, las brechas que existen entre los dos grupos de edad. Bueno, entre el promedio nacional y entre los jóvenes. Bueno, ahora podemos ir un poco, digamos, a los números. ¿Cuántos son? ¿Cuál es nuestra población joven? En ese sentido, desde luego que tomamos lo que se viene manejando a nivel mundial, que son los de 15 a 24, el rango 15 a 24. Para algunos programas, incluso programas de combate al desempleo joven, se ha ampliado este rango hasta los 30 años, pero es generalmente aceptado que reconocemos como jóvenes los de 15 a 24. Bueno, representan el 17.2% de la población total, son 17.4% de la fuerza de trabajo, igualmente son un 17% de la población fuera de la fuerza de trabajo. En su grupo representan el 47% de la población total.
Bueno, esto lo único que nos sugiere es que juguemos en 7 para mañana. No agrega nada mucho más. Bueno, y este grafiquito, que aunque es repetitivo, ya se ha señalado, bueno, es como el motivo de nuestros desvelos, el motivo del desvelo de los diseñadores de política, de los que tienen que ver con la educación, los que tienen que ver con todo lo que es el combate al desempleo, la pobreza, y en general y en los programas de formación. Ese indicador que, repito, que nos pone en situación de alerta, nos genera preocupación, nos obliga a profundizar en el tema y nos convoca desde luego a foros como este. Como ya lo señalaba Gerson, bueno, este es el dispositivo, esto es lo que nos llama la atención, pero el entramado, digamos, del empleo juvenil es mucho más complejo que esto. Tiene que ver mucho con los que ya están ocupados. Aquí hacemos una desagregación específica, digamos, de los jóvenes de Costa Rica entre los 15 y 24 años. Una buena noticia en este caso es que 367,000 estudian, o sea, se mantienen estudiando. Esto es un 43.4% del total. Del total, 200,000 solo trabajan, esto representa un 23.8%, y la población que trabaja, que no trabaja ni estudia, lo que se le ha llamado ninis, son 176,400 personas, que representan un 20.9%. Esta población incluye a los empleados jóvenes. Y la población que trabaja y estudia son el 12% del total de población joven. Todas estas cifras posiblemente ustedes las van a tener porque son cifras muy frescas, les puede resultar de utilidad. Esta es otra desagregación por condición de actividad, pero con los bloques tradicionales que conocemos y que son manejados a través de las encuestas. Aquí vemos que la población joven, de la población total joven, un 53% está fuera de la fuerza de trabajo y un 47% complementa la otra parte integrada a la fuerza de trabajo. 300,000 son ocupados y 94,000 son desocupados. A esto quiero agregar que los desempleados, ya esto lo mencionó Leonardo, pero no importa, para reafirmar un poco lo que él señaló, representan el 43% del total de desempleados. Ojo, representan el 43% del total de desempleados, pero solo representan un 17% del total de la fuerza de trabajo. Ya aquí, con este indicador, se empieza a notar el sesgo en contra de los jóvenes en materia laboral. Ahora, quisimos indagar un poco sobre la pobreza de esta población. Para el total de jóvenes, el porcentaje de pobreza es prácticamente el mismo del total país, alrededor del 22%. No obstante, la situación cambia cuando se trata de los jóvenes ocupados. La pobreza se reduce significativamente a un 13%. Les confieso que ese 13% pedí que se corriera la base 2 veces y por 2 diferentes técnicos, porque me pareció una reducción significativa en el nivel de pobreza. Bueno, aquí lo que uno deduce es que el ingreso del joven de esos hogares contribuyó a que ese hogar saliera de la pobreza. Y esto se verifica con un ejercicio que hicimos en el 2015, en el que agregar 0.8 de ocupado a cada hogar pobre reducía la pobreza en 7 u 8 puntos porcentuales. O sea que el empleo, digamos, aquí no vamos a entrar a cuestionar o a discernir qué tipo de empleo tiene este joven. Posiblemente, independientemente del empleo al que tuvo acceso, ayudó a que los hogares a los que ellos pertenecen se redujera la pobreza de manera significativa. Con este dato así tan frío, uno no puede decir, digamos, que el joven ocupado está particularmente expuesto a la pobreza. Esto que dijimos de los ocupados, bueno, de alguna manera se corrobora con los desocupados. La pobreza entre los desocupados es significativamente mayor a la nacional y a la de los ocupados, es de un 38.4% contra un 22% que es la nacional.
Y si lo que yo dije para los ocupados fuera cierto, aquí ocurriría que si rescatamos a muchos de estos desempleados de esa condición y les conseguimos un empleo, ojalá un empleo decente, posiblemente también se reduciría la pobreza de sus hogares y la pobreza general. Nivel educativo, bueno, en casi todas las gráficas va a aparecer lo nacional y va a aparecer el promedio nacional y el promedio para nuestro grupo de interés, que es de 15 a 24. El 54% de los jóvenes ocupados tienen secundaria incompleta o menos. Entre los ocupados nacionales, esos niveles de educación acumulan el 58%. Esto significa que los niveles más bajos de educación, los jóvenes en promedio no están en desventaja. O sea, uno no puede argumentar con estos datos que los jóvenes son particularmente menos educados que los jóvenes, que los ocupados nacionales. No obstante, se observan importantes brechas en los niveles superiores, lo cual se explica parcialmente por la edad. O sea, está claro que la presencia de los jóvenes con título o sin título sería mucho menor que en total, porque se supone que son muchachos y muchachas que aún no concluyen sus ciclos formales de educación. El nivel educativo de los desocupados, igual hago la misma, lo clasifico por niveles. El 60% de los desocupados jóvenes tienen secundaria incompleta o menos. Entre los desempleados, esos rangos acumulan el 65%. O sea que en este caso, digamos, entre los desempleados nacionales, igual, digamos, al igual que decíamos para los ocupados, los desocupados jóvenes, uno no puede argumentar que están en una situación desventajosa con respecto a los desempleados nacionales, por lo menos en estos niveles más bajos de educación. Lo anterior significa que para los niveles más bajos los desempleados están mejor posicionados que los desocupados nacionales. Ahí puse una nota que llama la atención la secundaria completa de la universitaria. En secundaria completa, los desocupados jóvenes están mejor que el promedio nacional, un 24% contra un 19%. Esto puede ser porque, digamos, en el promedio nacional afectan valores extremos de ciertos grupos poblacionales que ya se quedaron, digamos, estancados en cierto nivel de educación y están afectando el promedio nacional. Calificación de la ocupación. La distribución por calificación mantiene una relación similar a la nacional, o sea, de los jóvenes mantiene, digamos, el mismo orden en términos de participación relativa de las tres categorías. La baja participación en ocupación calificada se justifica parcialmente con la edad. ¿Por qué? Porque los jóvenes se supone que tienen menos experiencia, sus niveles de educación están inconclusos aún y tienen menos probabilidad de acceder a ocupaciones de alta calificación. El mismo criterio es aplicable por inverso, digamos, para la ocupación no calificada. Muchos jóvenes aún no concluyen los ciclos formales de educación y tienen que optar por empleos de baja calificación. Grupo ocupacional. Respecto al promedio nacional, los jóvenes tienen mayor participación en ocupaciones elementales. Parece normal, parece natural, porque antes decíamos sobre experiencia y formación. También respecto al alumno nacional, su participación es menor en directores y profesionales y técnicos, igual. Esto es coherente con lo que rescatábamos en calificación de la ocupación. Posición en el empleo. La proporción de los asalariados jóvenes supera a la nacional por más de 10 puntos, por 14 puntos. O sea que entre los jóvenes predomina más el trabajo asalariado que entre los asalariados nacionales. Esta significativa participación de los asalariados sugiere
que un importante número de ocupados jóvenes podría estar accediendo a empleos de cierta calidad. ¿Por qué? Porque la condición de ocupado o asalariado usualmente se asocia con protección social y respeto de derechos. Bueno, por lo menos eso es el discurso que usualmente manejamos los que trabajamos en temas de empleo. Nótese que el cuentapropismo, los cuenta propia, no parece ser una opción de empleo para los jóvenes. O sea, entre esta población, solo el 6.3% es cuenta propia, contra un 18% a nivel nacional. O sea, a nivel nacional es prácticamente 3 veces el cuentapropismo de lo que es entre los jóvenes de 15 a 24 años. Esto de alguna manera sugiere, digamos, podría estar sugiriendo algunas líneas de acción. Uno no sabe si el emprendedurismo se trae o se puede aprender. Si el joven percibe, digamos, que su alternativa de empleo por excelencia es ser asalariado, pues no parece ser la ruta del fomento al emprendedurismo, la ruta para solventar, digamos, de manera importante el desempleo juvenil. Pero si el emprendedurismo y el crear negocios, digamos, se puede aprender y lo podemos enseñar en escuelas y colegios, eventualmente sí podría ser una alternativa, pero los datos, así fríamente como están, nos dicen que los jóvenes participan muy poco como cuenta propia, o como trabajador, o como patrón. Bueno, se señalaba, digamos, que en América Latina 6 de cada 10 trabajadores jóvenes incursionan en el mercado de trabajo como informales. Bueno, en el caso costarricense no es que sea bueno, pero es un poquito menor, o sea, 4 de cada 10 lo hacen en empleos informales. Aquí tal vez, y volviendo, digamos, a contrastar con lo nacional, es que el empleo juvenil no es particularmente informal, o sea, nótese que la informalidad entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 44.7%, y el nacional es 45.3%, son prácticamente iguales. O sea, uno esperaría, digamos, tal como se afirma para América Latina, que la incidencia de la informalidad fuese mucho más profunda entre los jóvenes, pero los datos no nos dicen eso. Los datos nos dicen que sí, siempre es importante y que abre un espacio para el trabajo en la reducción de la informalidad, pero que no es una situación más grave que la que se vive a nivel nacional. Bueno, igual también en el subempleo por insuficiencia de horas, bueno, los jóvenes son aproximadamente 3 puntos el porcentaje de jóvenes afectados por subempleo por insuficiencia de horas. También uno, digamos, cuando se habla de empleos precarios para los jóvenes y las dificultades que tienen para acceder a puestos de calidad, uno esperaría que esta cifra de subempleo para los jóvenes fuese mucho más alta, ¿verdad? Pero la verdad que eso no ocurre. Sencillamente se sitúa 3 puntos por encima del nacional, así que esté diciendo con esto que no es importante. Sí, creo que el subempleo también, al igual que la informalidad, son manifestaciones no deseables del mercado de trabajo, pero no es tan dramático como uno esperaría que se presentara entre jóvenes y como se presenta en otros países. Derechos laborales. En términos de jerarquía de los derechos incumplidos, los derechos laborales que se incumplen entre los jóvenes siguen prácticamente la misma tendencia, el mismo orden, por lo menos en la magnitud del incumplimiento, en la jerarquización del incumplimiento, que lo nacional. No obstante, exceptuando horas extra, la intensidad de incumplimiento es mayor para los jóvenes en todos los ítems. O sea, nótese que todas las barritas azules son un poquito más largas que las moradas, muy feo, son un poquito más largas que las moradas, pero
Desde luego que eso abre un espacio, digamos, ahí básicamente lo que son las estrategias, las acciones de la labor inspectiva, en donde un fortalecimiento, digamos, de la inspección de trabajo podría, y un poco enfocada a corregir, digamos, estos niveles de cumplimiento, podría eventualmente traducirse en alguna mejora en términos de cumplimiento de esos derechos. Bueno, algunas conclusiones. La situación de los jóvenes constantemente ocupados, bueno, para mi gusto y mis colegas ahí del observatorio, no es particularmente dramática. Cuando decimos no es particularmente dramática es respecto a lo que observamos en el promedio nacional. Eso no significa que no estemos observando problemas, digamos, en algunas dimensiones del empleo de los jóvenes. Y también si se relaciona con los promedios latinoamericanos. El ingreso de los jóvenes que trabajan es factor importante para sacar a sus hogares de la pobreza. Esa es por lo menos una área en la que podríamos trabajar un poco más para ver qué es lo que está ocurriendo realmente ahí. El joven desempleado sí está asociado con la presencia de más hogares pobres. Vieron que cuando vemos la pobreza entre los jóvenes desempleados, la pobreza se dispara al 38%, de manera que está claro que encontrar empleos para los muchachos que realmente están capacitados para optar por oportunidades de trabajo dignas y bien remuneradas podría ser una de las rutas importantes para la reducción de la pobreza. Entre los jóvenes predomina el trabajo asalariado, lo cual podría estar explicando parcialmente una informalidad más baja, o por lo menos no más alta del promedio nacional. Los derechos de los jóvenes son irrespetados con más frecuencia que en lo nacional, lo cual sugiere el fortalecimiento de la labor inspectiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En materia de trabajo juvenil, la mayor preocupación sigue siendo el número, o sea, nosotros nos preocupamos igual, así lo señalaba Perso, y sí, tenemos que ocuparnos de ese número, de los 217 que existen a nivel nacional y de los 94.000 jóvenes que están desempleados. Pero también tenemos que preocuparnos de los que ya están trabajando y velar porque gocen de las condiciones adecuadas en respecto de sus derechos. Bueno, ¿no? que ha sucedido, atender algunas condiciones de trabajo, pero también enfocarse en la reducción del empleo joven. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, algunas líneas de acción. Mucho de esto ya fue mencionado. Mucho de esto, perdón. Para los jóvenes fuera de la fuerza de trabajo que estudian, bueno, las acciones deben estar dirigidas. Esta es como la primera línea, digamos, de combate al desempleo juvenil, que es, digamos, a los jóvenes que aún no se asoman, digamos, no tocan las puertas del mercado de trabajo. Son las acciones dirigidas a mantener a los jóvenes por más tiempo en el sistema educativo. Esto significa que mejoran sus posibilidades de acceder a un trabajo decente, de calidad, y luego a estar mejor preparados para aprendizajes sucesivos y la transición aula-trabajo. Y para los jóvenes que están dentro de la fuerza de trabajo, y esa es un área en la que ha venido trabajando el Ministerio de Trabajo, que es necesario contar con una agencia pública de empleo muy eficiente, que tenga un departamento de orientación muy profesional, en el que se puedan diseñar itinerarios de trabajo para los jóvenes, para identificar las mejoras de competencias que requieren, y desde luego que se conozca muy bien en ese departamento el conocimiento de la oferta formativa para inducir a los jóvenes a optar por la oferta que están requiriendo una vez identificada. Aquí también categorizan los programas de reacción al desempleo, el Ministerio tiene algunos. Para estos programas de reacción al desempleo hay que tener un poquito de cuidado, diría yo. Siempre hay que tener el equilibrio de que los programas de reacción al desempleo, particularmente al desempleo joven, no se constituyan en un estímulo para que los jóvenes dejen el sistema de educación. En eso hay que tener un especial cuidado porque muchos jóvenes que aún
se mantienen con dificultad en el sistema de educación regular podrían verse tentados por algún atractivo que ofrezca algún programa en particular y retirarse del sistema. En eso hay que manejar los programas con cierto equilibrio. De igual, digamos, se prevé que esta agencia pública de empleo tenga un departamento de prospección e intermediación donde se maneja una prospección local. ¿Qué quiero decir con esto de prospección local? Que se maneja a nivel municipal, con gestores municipales de empleo, que son los que conocen el stock empresarial de las empresas y mantengan una interacción permanente con ellos para que puedan identificar puestos de trabajo y necesidades de formación, incluso dentro de los trabajadores que están en la empresa, para canalizarlos hacia la oferta formativa. Y desde luego una prospección a nivel macro, o sea, donde se puedan ver las grandes tendencias del mercado de trabajo y que sirvan de grandes orientadores, digamos, para las políticas de educación y formación profesional. Y desde luego para todos los jóvenes, reducir la brecha entre lo que se aprende en el colegio y lo que necesitan las empresas, crear un vínculo estructural entre el mundo formativo y el laboral. Estructural quiere decir que haya una interfaz ya establecida para que el joven pase sin trauma, digamos, del mundo de la educación, de las aulas al trabajo. Diseñar políticas que fomenten soluciones de formación en las empresas. Bueno, ahora está el proyecto de formación dual. De hecho, el ministro de Trabajo estableció una mesa tripartita sobre formación dual, donde se van a discutir y a seleccionar, digamos, cuáles son las rutas que se deben seguir en esta materia. En general, acercar el ámbito empresarial a los estudiantes para que, repito, el mismo lo puedan transitar sin ningún problema y sin ninguna experiencia traumática. Y algo que es importante no solo para los jóvenes, sino para toda la población, para toda la fuerza de trabajo, para todos los desocupados del país, es el crecimiento económico. El país tiene que seguir trabajando en todos los determinantes del crecimiento económico. Ya se ha dicho aquí en la mañana, se podrían hacer muchos esfuerzos en materia de formación profesional, en materia de educación, pero si el país, digamos, si el país no crece a tasas más altas de las que actualmente tenemos, es poco probable que tengamos la capacidad de crear los empleos necesarios, empleos decentes para todos estos jóvenes que vienen empujando y tocando las puertas del mercado de trabajo. Este era un poco el mensaje que quería darles y cualquier observación la podemos ver luego. Gracias. Continuamos con la última conferencia de esta mañana a cargo de Roxana Morales de la Universidad Nacional. El título es La problemática estructural del trabajo en Costa Rica. Vamos a conocer un poco de la trayectoria. Doña Roxana dice que es máster en Economía del Desarrollo, con énfasis en gestión macroeconómica y políticas públicas. Bachiller y licenciada en Economía por la Universidad Nacional. Actualmente es académica en la Escuela de Economía, coordinadora del Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, editora en jefe de la revista Economía y Sociedad, coordinadora de la Comisión de Práctica Profesional Supervisada y Pasantías en la Escuela de Economía de la UNA, miembro del Consejo Académico de la Escuela de Economía de la UNA y directora en la Junta Directiva del Fondo de Beneficio Social de la Universidad Nacional. También ha publicado artículos en revistas y en periódicos y panelista en alrededor de 100 conferencias abarcando temas de macroeconomía, empleo, género, pobreza, desigualdades, entre otros. Cuenta con alrededor de 600 menciones en notas de prensa. Bienvenida, doña Roxana. Bueno, muy buenos días a todos y todas los presentes. Primeramente agradecerles a los organizadores de esta actividad por la invitación
y muy honrada de que me hayan considerado para este tan importante tema a tratar, tanto para jóvenes como a nivel nacional. El día de hoy les voy a hacer una exposición, ya muchos de los temas que traía ya los han tocado, sin embargo me parece importante no solo ver el mercado a nivel de jóvenes, sino también a nivel nacional, que de hecho los problemas a nivel nacional se están replicando también a nivel de los jóvenes y tenemos serios problemas estructurales en el mercado laboral que están limitando la generación de puestos de trabajo. Entonces aquí esta limitación no solo para los jóvenes, sino para toda la población en general. Entonces vamos a ver algunos datos sobre estos temas para que se presentan acá. Uno de los más importantes en el día de hoy es el tema de los jóvenes, que no voy a ahondar mucho, pero bueno, es uno de los puntos que voy a exponer. Pero también a nivel general, una de las cosas que no se han expuesto también es las brechas de género en el mercado laboral. Entonces vamos a ver muchos de los indicadores que ya se han presentado, pero desagregados, y vamos a ver entre los jóvenes que las mujeres jóvenes enfrentan muchísimos más problemas que los hombres jóvenes en el mercado laboral. Entonces, primero, importante señalar, ¿qué tenemos acá? Esta es la tasa de crecimiento de la población. La población sigue creciendo, pero cada vez a tasas más bajas. ¿Qué es lo que vemos entonces? Un envejecimiento de la población en el país. Vamos a ver que en los próximos años, y continúa la tendencia, vamos a ver más adultos y más población adulta mayor y menos jóvenes trabajando. ¿Y cómo se sostienen los programas de seguridad social? A través de las personas que trabajan. Y si los que trabajan son menos de los que están pensionados en edades avanzadas, ahí es donde tenemos serios problemas en los sistemas de seguridad social. Y entonces ahí ya no basta solo con incorporar jóvenes al mercado laboral, sino que ahora tenemos que hacer una lucha importante por incorporar mujeres al mercado laboral, que ya vemos que las tasas de participación de las mujeres son mucho más bajas. Y si hay menos jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Entonces que también las mujeres se incorporen al mercado laboral para poder sostener el sistema de seguridad social debido también a este cambio en la estructura poblacional del país. Y estos datos son muy claros, estos datos son solamente 6 años, porque solamente tenemos 6 años en la encuesta continua de empleo, y vemos la proporción de adultos de 45 a más va tomando un mayor peso dentro de la estructura poblacional del país. Y esto tiene implicaciones también serias que en otras oportunidades lo hemos señalado sobre las mujeres que se salen del mercado laboral porque muchas de ellas tienen que cuidar a estas personas. Y entonces ahí el tema del cuidado es fundamental también en el mercado laboral. Muchos jóvenes se salen del mercado laboral porque también tienen que cuidar a hermanos, niños, personas con discapacidad y también a sus abuelos en muchas ocasiones. Entonces también el tema del cuidado es un aspecto importante a considerar en el mercado de trabajo. Eso como manera introductoria para que veamos un poquito la parte estructural. Luego, la encuesta continua de empleo tiene algunos conceptos básicos que para poder comprenderla hay que entender esos conceptos. Entonces, ¿qué vemos? La fuerza de trabajo va a ser toda la población de 15 años y más en el país que está ocupado o que está desempleado. La población que no busca trabajo no se considera desempleado, que esté disponible para trabajar. Entonces hay un concepto ahí de desempleo, que quien busca trabajo, en la encuesta se le pregunta, en las últimas 4 semanas buscó activamente un empleo. Si dice la persona no busque, no se considera desempleado, indistintamente la edad que tenga mayor de 15 años. Si la persona dice, estoy disponible para trabajar en cualquier momento, pero ni siquiera mandó un currículum, no se considera desempleado. Entonces es un concepto adicional que nosotros hemos venido trabajando, que hay un porcentaje importante de la población que está disponible para trabajar y no realiza gestiones y no aparece dentro de las cifras de desempleados, y entonces el problema de desempleo puede ser mayor al que estamos observando, y ese desempleo mayor es principalmente entre las mujeres. Luego la población fuera de la fuerza de trabajo, entonces sería toda esa población de 15 años y más que no está ocupada ni desempleada, que además esta población fuera de la fuerza de trabajo se divide en 3 grupos: los que están disponibles desalentados, que por alguna razón consideran que, qué sé yo, que en el sector donde viven no hay empleo, entonces no hicieron gestiones para buscar empleo, pero están disponibles, o no tenían dinero para imprimir un currículum o llevar el currículum a enviarlo por internet, y o sea, en este sentido dejan de buscar trabajo, pero siguen estando disponibles para trabajar. Y este es un grupo importante. Luego disponibles con limitaciones, que muchos de ellos son mujeres que les dicen, bueno, están disponibles para trabajar, sí, pero ¿quién me cuida a mis hijos? Sí, pero ¿quién me recoge a mis hijos en la escuela? Y entonces ahí tienen ciertas limitaciones que les impiden incorporarse al mercado laboral.
o sí estamos disponibles, pero tengo alguna discapacidad física y no me dan trabajo. Entonces, en este caso hay un grupo importante de la población que podría estar incorporada a la fuerza de trabajo y no lo está. Y bueno, y el otro grupo es que del todo no está disponible para trabajar, no desea trabajar en este momento. ¿Qué vemos acá? Datos curiosos que uno le llaman la atención. Vemos la población ocupada, la línea azul, se ha mantenido ahí en algunas fluctuaciones, porque es importante también no solo ver puntos en el tiempo, ¿verdad? Ya hemos visto algunos datos específicos para el cuarto trimestre, pero ver las tendencias yo creo que es importante para ver por dónde se está moviendo, porque en algunos trimestres hay algunos cambios que no precisamente vienen reflejando la estructura o la forma en que se ha desarrollado el mercado. Y vemos en el caso de la población desempleada que pareciera que se va reduciendo y uno dice, bueno, hay más ocupados, los desempleados parece que se reducen, pero la tasa de desempleo se mantiene cercana al 9%, entre el 9 y 10%, no logramos bajar esa tasa de desempleo. Bueno, ¿qué pasa? Que muchas personas se han salido del mercado laboral. Y si salen del mercado laboral, ¿qué significa? No buscan trabajo activamente, entonces no aparecen como desempleados. Al haber una fuerza de trabajo menor, cuando calculamos el indicador se mantiene a pesar de que hay menos desempleados, más ocupados. Entonces vamos a ver que los indicadores también hay que analizarlos con cuidado, no podemos quedarnos con generalidades porque detrás pueden esconderse algunas situaciones. Entonces, por ejemplo acá, población fuera de la fuerza de trabajo. Si vemos hay una tendencia creciente a que la población se mantenga fuera de la fuerza de trabajo, no busca trabajo ni está ocupada, y bueno, esto es en parte explicado por muchos jóvenes que se venían saliendo de la fuerza de trabajo y además personas adultas mayores de 60 años. Y lo vemos precisamente en este gráfico, vemos la línea de puntos donde representa la población de 60 años y más que la tendencia es creciente. Cada vez tenemos una población que se sale del mercado de trabajo y bueno, ahí están todas las presiones también sobre los programas de seguridad social en el país. Si lo vemos por hombres y mujeres, hay una mayor cantidad de mujeres fuera de la fuerza del trabajo. Obviamente las tasas de participación femenina son menores que las de los hombres. En el caso de las mujeres vemos que en los últimos trimestres del 2015-2016 hubo una creciente salida de mujeres del mercado de trabajo. Los hombres también se venían saliendo del mercado, pero de manera más importante entre las mujeres. Más adelante vamos a ver algunos datos particulares sobre esto. Entonces, nosotros a partir de estos datos que les mencionaba sobre la población fuera de la fuerza de trabajo disponible, desalentada, disponible con limitaciones, calculamos algunos indicadores adicionales de desempleo para ver un poco más esa problemática del desempleo en el país. Esta es la población que del todo no está disponible a trabajar. Si vemos también una tendencia hacia el alza en los últimos trimestres, que eso lo que nos muestra es que hay mucha gente también que se está quedando fuera del mercado. Y antes se mencionaba de los niños que no estudian, no trabajan, no buscan trabajo y no quieren trabajar. Parte de ellos también están incorporados en este grupo de la población y obviamente parte importante de las personas mayores de 60 años de edad. ¿Qué tenemos acá? Disponibles con limitaciones es la línea naranja. En este caso, un crecimiento importante entre el 2011 y 2014 se ha mantenido más o menos estable. Y gran parte de este crecimiento son mujeres que están disponibles para trabajar, ven una necesidad de que ellas pueden o quieren trabajar, pero no encuentran cómo incorporarse al mercado laboral, sea por nivel de educación, por limitaciones de mercado, por el tema del cuidado, por relaciones que muchas veces las mujeres y los maridos no les permiten trabajar, muchas mujeres jóvenes, madres, jefas de hogar. Pero en este sentido hay muchas personas, en este caso mujeres, que están disponibles pero no encuentran una opción de empleo que se ajuste a sus necesidades. Entonces en este caso nosotros calculamos tres indicadores: la tasa de desempleo abierto, que es la común que nosotros venimos analizando, se analiza a nivel internacional, que calcula la tasa, el número de desempleados con respecto a la fuerza de trabajo, y los otros dos son la tasa de desempleo ampliado 1 y 2. La de desempleo ampliado 1 considera a los disponibles que están desemplazados y la de desempleo ampliado 2 considera a los disponibles con limitaciones. Entonces vamos a ver que los datos, mientras la tasa de desempleo abierto, la que comúnmente escuchamos, ¿verdad?, anda en 9,5 en el cuarto trimestre del 2016, si incluimos los desalentados como desempleados, aquellos que no buscaron trabajo porque tienen alguna limitación económica o en el lugar donde trabajan es donde vive no hay trabajo, o considera que por ser mujer no le van a dar trabajo, por su raza, etc. En este caso van a ubicarse en 10,3.
Y esta es una tasa posible de desempleo. Si todas esas personas disponibles salen al mercado laboral, la tasa de desempleo podría alcanzar el 20%. Entre las mujeres se alcanza casi el 30%. Si esta tasa la dividimos entre hombres y mujeres, entre hombres es el 15% y entre mujeres casi el 30%. Entonces ahí también las políticas públicas o de empleo que se generen deben ir diferenciadas, porque en realidad las situaciones que enfrentan hombres, mujeres, jóvenes son muy diferentes, y cuando analizamos por regiones también las diferencias son sustanciales si uno las ve con lupa. Entonces, en este caso que les mencionaba, desagregamos esta tasa del 19 entre hombres y mujeres, las mujeres alcanzan el 30 casi, y entre hombres es alrededor del 15%. Desempleo abierto por grupos de edad. El desempleo general, bueno, ya se ha mencionado, 94.000 jóvenes, tasa de 23,8%, que son los jóvenes, especialmente los que tienen mayores tasas de desempleo, y los desempleados en su mayoría son jóvenes, cerca del 43%. Si sumamos los jóvenes más las no tan jóvenes, que son los de 24 y 35 años, el desempleo, o más bien esta población concentra cerca del 70% de desempleados en el país. Ahora que vemos esa tasa del 23% de jóvenes, los agregamos entre hombres y mujeres y vemos una diferencia abismal, ¿verdad? Entre las mujeres el desempleo en el cuarto trimestre del año anterior alcanzó 37,8%, entre los hombres el 15%, o sea, el desempleo entre las mujeres jóvenes duplica el desempleo entre los hombres jóvenes, y ahí hay otra línea de acción para las políticas públicas. En el caso del subempleo, igual la tasa de subempleo se ha venido reduciendo entre los hombres y las mujeres también, pero siempre las mujeres manteniendo tasas de subempleo mayores que los hombres. Aquí es importante señalar que también lo que mencionaba, ir analizando con lupa los datos. Una parte importante de esta reducción del subempleo, tanto en hombres como mujeres, se ha dado por la salida de personas del mercado laboral. ¿Y quiénes se salían del mercado laboral? Muchos que tenían condiciones de subempleo. Entonces los numeritos nos dan números alegres, pero no fue que las personas ahora tienen condiciones de empleo mejores que antes, sino que los que estaban en condiciones malas se salieron de todo el mercado. Y ahí es donde vemos el aumento de la fuerza de trabajo, o más bien de la población fuera de la fuerza de trabajo. En el empleo informal pasa algo similar. Bueno, el porcentaje de ocupados con empleo informal, la tendencia es al alza, y en el caso de las mujeres hubo una tendencia a la reducción, y es principalmente en este periodo que las mujeres se salieron del mercado laboral, y esto ayudó a que el indicador mejorara, pero no era que había más mujeres ocupadas en mejores condiciones. Otro dato ahí que me pareció importante es para ver el tema del problema estructural del empleo, donde vemos la tendencia hacia la baja en el empleo público, y tiene que ver mucho obviamente con el tema de la situación fiscal. ¿Y por qué me resulta importante también? Porque muchas de las mujeres se emplean en el sector público, y entonces ahí vamos a tener una limitante más para poder incorporarse al mercado laboral. Otro dato importante, nivel de educación o calificación, ya se mencionaba anteriormente sobre los jóvenes, y bueno, a nivel general en el país la media es que la población se ubica en actividades de calificación media. Cuando vemos por nivel educativo, en el país hay más mujeres que hombres con títulos universitarios, que eso es un aspecto positivo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esto no se traduce en que las mujeres tengan mejores condiciones laborales, más bien tienen salarios menores que los hombres a pesar de tener mayores títulos universitarios. Entre las mujeres ocupadas, el 35% tiene estudios universitarios, entre los hombres es el 21%. Otro apartado importante es, si queremos hacer políticas públicas, tenemos que conocer quiénes son los desempleados, y ahí es donde vemos esos problemas estructurales que tiene el mercado laboral. Entonces, ¿qué mencionábamos? El 69% son población relativamente joven, de 15 a 34 años de edad. Cerca del 65% no ha terminado la secundaria en el país, es decir, ni siquiera ha terminado o no tienen un bachillerato del colegio. Entonces, ¿cómo incorporamos a estas personas al mercado laboral? Un 9% posee un título universitario, es decir, hay 19.600 personas que tienen títulos universitarios que están desempleados en este país. El 55% de los desempleados en el cuarto trimestre del año pasado eran mujeres, y el 45% hombres. Entonces ya ahí estamos también ganando
no solo en términos absolutos, relativos, sino en términos absolutos, también las mujeres, hay más mujeres desempleadas en este momento en el país que hombres desempleados. Y eso a pesar de lo que mencionaba, que aquellas mujeres que no buscan activamente un trabajo no son desempleadas, aunque estén disponibles para trabajar. De ahí que esa tasa de desempleo puede brincar hasta el 30% entre las mujeres. Sectores en los que buscan trabajo los desempleados. Bueno, congruente con su nivel de estudios también los trabajadores, el 42% de los desempleados buscan en sectores de servicios y el 31% en actividades de comercio, que son los sectores donde más empleo buscan. Si lo vemos por hombres y mujeres, hay una variación, ¿verdad? También por los intereses que tienen los hombres y las mujeres. Sin embargo, en el caso de servicios y comercio, tanto hombres como mujeres son los que más buscan empleo. Si vemos la especialidad de los estudios de las personas que están desempleadas, vamos a ver que en ciencias sociales el 50% de las mujeres desempleadas tienen estudios en ciencias sociales, comercio y derecho. Medicina, servicios y educación serían los siguientes. Esto responde con el total nacional. Y entre los hombres la mayor cantidad de desempleados están en humanidades, artes aplicadas, ingeniería, industria y construcción. Entonces ahí vemos que la composición y la atención otra vez del desempleo para hombres y mujeres es muy diferenciada, y la concentración muchas veces en los estudios, en los niveles de estudios de las mujeres, que es lo que mencionaba, las mujeres tienen en su mayoría, más bien en promedio, las mujeres tienen títulos universitarios en mayor cantidad que hombres, pero muchas de ellas se concentran en algunas actividades que tienen poca demanda, y eso genera también saturación de carreras y que el desempleo sea mayor. Y vemos claramente aquí, en el caso de las mujeres, 13.500 mujeres tienen estudios universitarios en ciencias sociales, comercio y derecho y están actualmente desempleadas. Ese es un sector también de importante atención. Ya CONARE ha hecho estudios ya en el nivel más desagregado cuáles son las carreras. Yo creo que es importante que los jóvenes tomen en cuenta esto, y quienes estén guiando a los jóvenes también para poder elegir una carrera. Yo creo que es importante estos avances y estos estudios para poder tener una guía. Si lo vemos también, el 56% de los desempleados del país están en la región central del país. El Pacífico Central se ubica el 9%. Aquí es importante señalar que si bien el desempleo entre los jóvenes, este dato no lo traía acá, el desempleo entre los jóvenes anda al 22%, en la región Pacífico Central alcanzó el trimestre pasado a un 37%. Entonces ahí vemos también una dirección a donde están también muchos jóvenes desempleados en la región Pacífico Central, que tienen también serios problemas para incorporarse al mercado laboral. Situación de los jóvenes dentro y fuera del mercado laboral. Aquí se separa de los que están ocupados y los que están desempleados. De los que están ocupados, en su mayoría son hombres. Del total de jóvenes ocupados, el 75% vive en la zona urbana, el 54% no ha terminado la secundaria. Esto es importante, ya son jóvenes, ya están ocupados, no han terminado secundaria y difícilmente la vayan a terminar sin una política activa para que estas personas se reincorporen, sea terminar bachillerato o darle ahora énfasis en la educación técnica, que permite también adquirir habilidades a estas personas y poder tener herramientas para la movilidad social. El 45% tiene empleo informal, que ya se había mencionado. El problema, ¿verdad?, entre los jóvenes hombres y las jóvenes mujeres, que tienen mucho mayor problema las mujeres en cuanto a desempleo. 15.000 jóvenes tienen estudios universitarios y están desempleados en este momento. Entonces, ¿qué hacemos con esta población? Muchos dicen, bueno, yo estudié una carrera, me endeudé, tuve un crédito, tengo un título y no tengo dónde conseguir trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con esta población si no hay oportunidades para ellos a pesar de tener un título? El subempleo, que ya mencionaba, que hubo una reducción a nivel nacional, responde también a una reducción del subempleo entre jóvenes, pero también a una salida de jóvenes del mercado laboral, que también se muestra la tendencia que había en los trimestres anteriores, y que en el cuarto trimestre del año anterior se reincorporaron muchos jóvenes a la fuerza de trabajo. Cuando vemos la población, digamos, en el caso de cómo se dividen estos jóvenes, la población que solo estudia, hay una tendencia creciente. En el último trimestre del año anterior hubo una baja importante. La población que trabaja y estudia tiene una tendencia hacia la baja. La población que solo trabaja se ha mantenido más o menos estable, con varios picos según la estacionalidad, y la población de jóvenes que no estudian ni trabajan, que ya lo mencionaban acá en
en la presentación anterior, es importante que dentro de los jóvenes que no estudian ni trabajan, o los llamados NINI, ¿verdad? Sería el 27% mujeres y el 15% hombres, que también ya se señaló. Un dato importante que sacamos es que algunos nos preguntan ¿por qué meten dentro de los NINI los jóvenes de 15 a 19 años y deberían estar estudiando? Bueno, los datos nos confirman que de estos 107,000 jóvenes, 68,000 mujeres, el 80% tiene edades mayores a los 18 años, entonces tampoco son tan jovencitos, ¿verdad? Hay niños ya en mayores de 18 y 19 años que están fuera del mercado y no quieren buscar trabajo. Sin embargo, ahí es importante señalar esta división que se hacía sobre la diferencia entre los niños que están desempleados. Un 33% de esos niños están buscando activamente trabajo, no estudian, no trabajan, pero sí buscan empleo. Un 30% casi son, que ya se mencionaba también, su mayoría mujeres que no estudian y no trabajan, pero porque tienen alguna obligación familiar. Y este grupo, que es el que, digamos, todos preocupan porque al final son jóvenes y necesitan obtener estudios para poder incorporarse al mercado laboral de una mejor manera. Sin embargo, este 37,8% de los jóvenes que no estudian ni trabajan no tienen obligaciones familiares ni están desempleados, es decir, no buscan trabajo, no hacen nada literalmente. Entonces ahí es donde qué está pasando con esta población que representa cerca de 66,000 jóvenes en el cuarto trimestre del año anterior. Otro de los puntos, nada más para señalar, la brecha de ingresos que ya mencionaba. Si bien los ingresos han venido creciendo en los últimos años, tanto para hombres como para mujeres, la brecha siempre se ha mantenido. Los hombres ganan o tienen un ingreso promedio mayor que las mujeres. La brecha se ha venido reduciendo. Este gráfico de abajo muestra la brecha. Los hombres en este momento ganan un 6,9% más que las mujeres. Sin embargo, cuando vemos todos estos numeritos en rojos por sector de actividad económica, esto representa el promedio de ingresos de hombres y mujeres en cada actividad, y que vemos casi que todas las mujeres tienen un promedio de ingresos menor que los hombres, a pesar de que mencionaba que tienen un mayor perfil educativo. Entonces, esta es otra brecha y un problema estructural que no solamente de Costa Rica, ¿verdad?, es internacional, pero que también es importante atender. Luego, el desenganche entre el crecimiento económico también es otro tema que hemos venido señalando desde la UNA, que tiene que ver con que la economía crece, pero no genera puestos de trabajo. Y que vemos aquí en todo este periodo, la economía venía creciendo, pero la cantidad de ocupados venía cayendo. Y entonces uno se explica por qué. Si la economía crece y la cantidad de ocupados decrece, bueno, hay un cambio en la estructura productiva del país que está generando este desenganche entre el crecimiento económico y el empleo. Entonces ya un crecimiento del 3-4% no es suficiente para generar empleo, sino más bien vemos que hay menos puestos de trabajo en este momento. Entonces ahí es donde se señalan esos problemas estructurales. Conclusiones. Bueno, hay aspectos coyunturales y estructurales que están afectando el mercado laboral en el país. En el caso de la generación de empleos, el débil dinamismo de la economía internacional, que ya también se había mencionado. Si la economía internacional está débil, las exportaciones de nosotros son más débiles, la inversión extranjera es más débil, el turismo es más débil. Bueno, y entonces todos esos aspectos nos vienen a afectar en el crecimiento económico, y si crecemos menos o de una forma más lenta, entonces la generación de empleo también se va a dificultar. El crecimiento insuficiente de la economía costarricense, que es lo que mencionaba, crecemos pero no lo suficiente como para mejorar el empleo. La afectación climática también, todo el tema climático ha venido teniendo impactos en los países, y bueno, obviamente Costa Rica no ha sido la excepción, y el sector agrícola ha impactado, y también así el empleo. ¿Y por qué es un problema también que hay que ponerle bastante atención? Si lo veíamos ahora, la mano de obra en su mayoría se ubican en actividades de baja calificación, y si esta población pierde el empleo, ¿a dónde los ubicamos si las actividades más dinámicas requieren niveles de calificación superiores y dominio de algunas técnicas? Entonces esa población estructuralmente va a quedar desempleada. ¿Cómo logramos que esa población se reinserte en el mercado laboral? Entonces es uno de los retos. Tipo cambio es otro de los aspectos. En periodos anteriores de las empresas tenían competitividad con el tipo cambio, todos los días se devaluaba, ahora no.
más bien tuvimos un periodo de apreciación del tipo de cambio y eso hace que las empresas pierdan competitividad en el mercado internacional, esa competitividad que tenían antes. Ahora tienen que ser competitivas por otros medios y esa transición les está pasando la factura en algunos casos. Entonces seguiremos con los problemas estructurales. En el caso de los problemas estructurales tenemos el cambio en la estructura productiva del país que ya he mencionado. El país ha venido transformándose de una producción de una manufactura más avanzada, de servicios más avanzados que requieren mayor especialización, actividades de investigación, de desarrollo e innovación. Y si vemos el porcentaje de población desempleada que no ha terminado los estudios ni de secundaria, ¿qué hacemos? Yo creo que ahí, de hecho, en el gobierno hay una preocupación porque muchas empresas quieren venir a invertir y no hay suficiente mano de obra disponible para desarrollar más las actividades. Si tuviéramos más mano de obra disponible y disponible de inmediato, posiblemente podríamos atraer más inversiones. Y de ahí también la necesidad de diversificar un poco la educación y las áreas técnicas. El estilo de crecimiento también mencionaba, las actividades de servicios tienen una menor capacidad de arrastre en la economía y entonces la economía crece porque los servicios crecen de manera importante, pero eso no significa que esté arrastrando el crecimiento de los otros sectores. Entonces vemos un crecimiento concentrado en algunas actividades y las actividades que son más intensivas en capital, las actividades intensivas en mano de obra crecen pero de manera muy lenta y entonces vemos la economía crece pero por esos sectores de la actividad económica que son mucho más dinámicos y no necesitan una mayor cantidad de empleo para producir más. Pueden producir más como también a través de máquinas, que eso es otro problema estructural que tiene el mercado laboral, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, donde la tecnología está sustituyéndolos, ¿verdad? Y que es algo que tenemos que ver qué hacemos y que en gran medida podría afectar más a mujeres, ¿verdad? Que mujeres que desarrollen trabajos más de oficina donde posiblemente la tecnología puede sustituir muchas de esas actividades, entonces ahí hay otro reto importante. ¿Cómo crecer? Las economías buscan crecer y ser más competitivas, más eficientes, desarrollar más tecnologías, pero entonces ¿dónde queda la fuerza de trabajo? ¿Dónde empleamos la población que año con año se incorpora al mercado laboral? El objetivo es crecer, ser más eficientes, más dinámicos, pero entonces ¿cómo hacemos para que esta población adquiera adquiere empleo? Otro aspecto importante estructural, bueno, los niveles altos de desempleo afectan también el crecimiento económico. Si la población no tiene suficientes ingresos, no puede consumir más, no puede dinamizar la demanda, no podemos dinamizar la producción y no podemos dinamizar el empleo. Entonces, el desempleo alto también es un problema estructural en la economía. El aumento en la desigualdad también, bueno, ya se han dado datos también donde la desigualdad en el país crece cada vez. Se concentra más el ingreso y entonces los que crecen se dejan ese ingreso, lo utilizan para inversiones, lo sacan del país para lo que sea, pero no para consumir, para gastar. Entonces no se reactiva la demanda interna, no se reactiva el consumo, si no tenemos también una mejor redistribución del ingreso. La apertura comercial también es otro problema estructural que nos ha estado generando principalmente problemas en el sector productivo que produce para la producción nacional o para el consumidor nacional. ¿Por qué? Porque ahora nos sale más barato importar muchos productos. ¿Y por qué sale más barato? Porque muchos productos importamos de países donde las legislaciones laborales son más débiles que en Costa Rica y no tienen los programas de seguridad social que tiene Costa Rica. Entonces los salarios de Costa Rica son más caros, los productos son más caros y a esos productores se les dificulta competir en el mercado nacional. Entonces ese es otro tema importante donde el gobierno, ¿verdad? No solo el Ministerio de Trabajo tiene o debería tener implicación en todo este tema laboral, sino también los demás ministerios, que al fin y al cabo la articulación en las políticas públicas es la que permitiría reducir los problemas en el mercado laboral. Bueno, yo mencionaba el problema estructural también del desalineamiento entre la oferta y la demanda laboral. Las capacidades de la población desempleada no son las mismas que requiere el mercado en este momento y entonces mucha población se mantiene desempleada. Carreras sobresaturadas, áreas de especialización que no son precisamente las que demanda el mercado. Hay esfuerzos para crear inversión extranjera directa, pero la población no está suficientemente capacitada, dominio de otros idiomas, ya no solo inglés, sino otros idiomas. Vamos a ver que los jóvenes desempleados en este momento solo el 10% tienen dominio de inglés, que es una población muy baja, entonces también es otra área donde hay que tener
importantes acciones. Bueno, retos, el envejecimiento de la población que ya mencioné, el reenganchar el crecimiento económico y el crecimiento del empleo en el país, como también fortaleciendo encadenamientos productivos, generando condiciones para que inversión extranjera directa se instale fuera del área metropolitana o el Valle Central. La mayoría de problemas regionales se traducen en no hay fuentes de empleo, y no hay fuentes de empleo y tampoco hay mano de obra capacitada para que nuevas empresas vayan a estas regiones. Bueno, hay que empezar a hacer un trabajo en estas regiones para que en los próximos años puedan llegar nuevas inversiones a las regiones y de esta manera contar con las condiciones necesarias. El incremento en la productividad, que sea más generalizado. También tenemos sectores en la economía en el país que crecen la productividad de manera muy avanzada, y muchos sectores que permanecen rezagados. Entonces también cómo lograr esa transferencia tecnológica, esa mejor productividad entre los diferentes sectores de la economía, y que no solo sean los sectores de exportación o de inversión extranjera directa los que tengan estas mejoras, sino el resto de la economía, es otro de los retos. El replantear el perfil y el alcance de la educación pública, el que sea bilingüe, más atractivo, mayores conocimientos empresariales, técnicos, informáticos, personas emprendedoras, más humanistas, que en este caso sería, ¿verdad?, toda la educación pública desde preescolar hasta la universitaria. El fortalecimiento de vínculos en el sector productivo y el sector educativo. Muchos jóvenes no logran incorporarse al mercado laboral porque no hay ese vínculo o esa intermediación que les permita llegar a los puestos de trabajo. La creación de emprendimiento. Solo el 4% de los ocupados en este país son empleadores. La mayoría de personas estudia para ser empleada y no para ser empleada. ¿Cómo cambiamos esa visión en que las personas con mayores niveles de educación sean los que generen puestos de trabajo y no las personas que no han estudiado, que tal vez tienen un proyectito de una MIPYME, pero no tienen las capacidades suficientes para generar emprendimientos de verdad y que se mantengan a través del tiempo? Entonces, la forma en que generamos condiciones para que las pymes se creen, o las pequeñas y medianas empresas, también van de la mano con que profesionales sean los que desarrollen este tipo de actividades. Y por último, mejorar la calidad del empleo, que ya también se ha mencionado, el pago del salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, y en general cumplimiento de las garantías laborales, que ya de por sí el país tiene bastantes leyes, incluso en la parte de género tenemos muchas leyes, pero no se hacen cumplir. Entonces, cómo lograr esa fiscalización y que se hagan cumplir es un reto importante que tiene el país. Muchas gracias.